Es un placer presentar este estudio titulado Francisco Ayala, Teoría de la novela, Poder y Perspectivismo. Mi nombre es José María Moreno Rangel, soy investigador y doctorando en la UNED y el propósito de esta intervención es analizar la obra de Ayala no como un ejercicio meramente literario, sino como una herramienta para comprender cómo la novela puede servir para pensar el poder. Este trabajo nace de una inquietud concreta: entender cómo un pensador formado en derecho político y sociología terminó utilizando la ficción narrativa como la herramienta más precisa para analizar la crisis del poder moderno. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo en la obra de Ayala el acto de narrar deja de ser un gesto estético y se convierte en un acto de juicio político. Veremos cómo cada decisión estadística, cada construcción narrativa, refleja un compromiso con la claridad, la precisión y la responsabilidad intelectual, y cómo la novela se convierte en un instrumento para comprender la relación entre poder, sociedad y conciencia individual. Para entender por qué Ayala escribe como escribe, debemos situarnos antes del desastre. Francisco Ayala era, ante todo, un hombre de leyes. Se formó en el horizonte de la racionalidad jurídica europea, bajo la influencia de la llamada teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que concebía el orden jurídico como un sistema lógico, coherente y normativo. Sin embargo, entre 1936 y 1939, Ayala asiste al hundimiento radical de ese modelo. Ve cómo la Constitución de 1931 se fragmenta, cómo el derecho se convierte en un papel mojado y cómo la fuerza sustituye a la ley. Cuando llega al exilio, se enfrenta a una paradoja decisiva. Es catedrático de Derecho Político en un mundo donde la política ha renunciado al derecho. Y aquí se produce el giro que me interesa subrayar. Ayala no abandona su formación jurídica, la traslada. Comprende que, para explicar la barbarie del siglo XX, ya no bastan los artículos de una Constitución. Necesita la novela. La literatura se convierte así en su nuevo laboratorio, un espacio donde analizar, desde la ficción, las consecuencias sociales y morales de la ausencia de la norma. Si en la diapositiva anterior hablábamos de un mundo en ruinas, ahora vamos a ver cómo Ayala intenta reconstruir la verdad entre esos escombros. Aquí aparece el concepto clave de esta ponencia: el perspectivismo. Con frecuencia, el perspectivismo se ha interpretado como un simple recurso técnico. Sin embargo, en el marco de mi investigación, sostengo que para Ayala es una auténtica herramienta de resistencia política. El poder absoluto necesita siempre imponer una verdad única, un relato cerrado y sin fisuras. Frente a eso, en Muertes de perro, Ayala rompe deliberadamente el espejo de la realidad. La historia no se nos ofrece desde una voz omnisciente, sino a través de una acumulación de documentos, diarios y testimonios fragmentarios, a menudo contradictorios. Y aquí ocurre algo decisivo. El lector deja de ser pasivo. Ayala nos obliga a asumir el papel de un juez de instrucción. Somos nosotros quienes debemos contrastar versiones, detectar mentiras y reconstruir la verdad. El perspectivismo se convierte así en una lección de higiene democrática. Nos entrena para desconfiar del relato oficial y nos devuelve la responsabilidad del juicio. Para profundizar en esta propuesta, es necesario atender al trasfondo teórico con el que dialoga Ayala. Por un lado, está Hans Kelsen y su ideal de un derecho normativo, racional y ajeno a la arbitrariedad. Por otro, aparece la sombra de Carl Schmitt, para quien el verdadero soberano es quien decide sobre el estado de excepción, es decir, quien tiene el poder de suspender la ley. Las novelas de Ayala muestran precisamente ese desplazamiento. El poder ya no se legitima por la norma, sino por la fuerza. Mi propuesta es que Ayala utiliza el perspectivismo para desmontar este poder schmittiano. Frente al relato único del soberano, responde con una pluralidad de voces que fragmentan su autoridad.
La novela se convierte así en un espacio de resistencia simbólica, donde la norma democrática intenta sobrevivir al caos de la excepción. Para concluir, me gustaría proponer el concepto que articula toda esta lectura, la ficción diagnóstica. Ayala no escribe para evadirse ni para hacer propaganda. Su escritura es clínica, casi forense. Utiliza un lenguaje preciso y despojado para diagnosticar una enfermedad social, la degradación ética del ser humano bajo el poder arbitrario. Esa es su forma de compromiso político. Para el intelectual exiliado, la responsabilidad no es simplificar la realidad, sino verla con claridad. En definitiva, Ayala nos recuerda que la literatura puede ser el instrumento más preciso para detectar los síntomas de la tiranía antes de que el derecho desaparezca por completo. Su obra nos enseña que cuando la ley calla, la ficción tiene la obligación de seguir hablando. Para finalizar, quiero compartir con ustedes las fuentes bibliográficas que han sustentado este análisis. En esta investigación he trabajado de manera conjunta la obra narrativa de Francisco Ayala y sus textos de teoría política, para mostrar cómo ambos aspectos se complementan y dialogan entre sí. El objetivo de esta intervención ha sido demostrar que Ayala, escritor, y Ayala, jurista, no son figuras separadas, sino dos dimensiones de la misma preocupación: comprender el poder y sus efectos sobre la vida humana. Desde esta perspectiva, el perspectivismo deja de ser un mero recurso literario y se convierte en una auténtica herramienta de libertad y juicio crítico para el lector. Espero que esta presentación les haya ofrecido una nueva mirada sobre la obra de Ayala y su capacidad para unir literatura y reflexión política. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y quedo a disposición de quien quiera profundizar, debatir o intercambiar ideas sobre los puntos tratados. Les agradezco sinceramente la atención y la oportunidad de presentar este avance de mi investigación doctoral en el Tercer Congreso Internacional Litera. Muchas gracias.